momentito. Ya, hasta antes del examen, chicos, habíamos avanzado hasta, ya vimos la ecuación de Michaelis-Menten, ¿verdad? Esto. Ya vimos la explicación también de la ecuación de Michaelis-Menten. Chicos, si pudieran, por favor, decirme, porque estoy con el 310 avanzamos un poco más antes del examen, pero igual se tomó menos. Ya vimos esto, ¿verdad, chicos? Estos cálculos, si pueden, serían tan amables de responderme. Hola. Sí, doctora. Ya, entonces, ya hicimos todos estos cálculos. Gracias por responder. Gráfico de línea Waberburg. Si mal no recuerdo, quedamos aquí, importancia de velocidad máxima y KM, ¿verdad? Bueno, desde aquí vamos a comenzar, chicos, entonces. Espérenme un cachito, voy a... Ya, entonces vamos a comenzar reanudando después del parcial esta importancia de la velocidad máxima y la KM. Pero antes, como siempre hacemos, pues voy a venir por acá más o menos, espérenme, aquí. Hemos dicho, ¿verdad?, que no voy a entrar a presentación, pero es nada más una recapitulación rápida. Hemos dicho, ¿verdad?, que, a ver, hay reacciones químicas que están controladas termodinámicamente y otras que están controladas cinéticamente. En este caso vamos a hablar de las reacciones controladas cinéticamente. Cuando hablamos de cinética, pues estamos hablando de velocidad de la reacción. ¿Y qué es lo que condiciona la velocidad de la reacción? El mecanismo de la reacción. Nuestra pregunta, ¿verdad?, inicialmente había sido ¿cómo medimos la velocidad de la reacción? Acudiendo a la cinética química, recordemos que la velocidad de la reacción depende de la concentración de los reactivos. En función de eso surgen, ¿verdad?, estas ecuaciones en las que la velocidad, por ejemplo, de formación del producto C más D es directamente proporcional a la concentración de A más B. Y para transformar una proporcionalidad en igualdad, multiplicamos por una constante. Y pues, bueno, habíamos visto también que en este análisis de esta ecuación, que los exponentes a los que están elevados la concentración de los reactivos, X e Y en este caso, pues se refiere al orden de las reacciones. Así, cuando X valga 1, se dice que es una reacción de primer orden. Si X o Y, bueno, depende de cualquier exponente que sea, si su exponente es 2, decimos que esa reacción es una reacción de segundo orden. ¿Y qué significa esto? Una reacción de primer orden significa que si vale 1, si la potencia es de 1, significa que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de ese reactivo. Si la potencia es 0, significa que la velocidad no depende de la concentración de ese reactivo. Si ustedes recuerdan, cualquier número elevado a la 0 se vuelve 1. Entonces, 1 multiplicado por cualquier número, pues no varía en absoluto. Eso es importante recordar. La reacción de primer orden es aquella en la cual la velocidad de la reacción va a depender directamente o proporcionalmente de la concentración de ese reactivo. Sí, es porque esto es lo que más vamos a ver. Si la potencia es 0, pues se dice que la reacción se vuelve independiente de la concentración de ese reactivo. Y por ese motivo, pues pasando a esto, habíamos indicado que la cinética enzimática se sustenta en el formalismo de la cinética química.
y surgió el concepto del complejo enzima-sustrato. Quienes postularon esta teoría del complejo del enzima-sustrato, pues Leonor Michaelis y Maud Menten, que se consideran los padres de la cinética enzimática. Lo hicieron, ¿verdad? Cómo enfrentaron el estudio de la investigación, la pregunta de cómo podemos medir la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente, pues les valió el premio Nobel. Hicieron 2 experimentos. Un primer experimento manteniendo el sustrato constante y variando la enzima. Varios tubos en los cuales colocaron, fíjense, aquí voy a colocar, varios tubos en los que colocaron a todos los tubos la misma cantidad de enzima, la misma cantidad de sustrato, e hicieron variar la concentración de la enzima. En un tubo, por ejemplo, 1 micromol de enzima, en el otro tubo 2, en el otro 3, y en consecuencia cumpliéndose esto, que la enzima, concentración de enzima varía, concentración de sustrato constante. Más allá de de los detalles de la reacción, se ve que la velocidad de la reacción, recuerden cuál es la pregunta base aquí, cómo medir la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente, o cómo entender cómo las enzimas aceleran las reacciones. La velocidad, se vio en este experimento que la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima, lo que está indicando la curva, la recta, ¿verdad? La velocidad es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Cambiando el experimento y variando, haciendo al revés, el sustrato ahora va a ir variando y se pone en todos los tubos la misma cantidad de enzima. Al primer tubo le ponemos 1 micromol, al segundo 2, al segundo 3, es una manera de explicar, ¿verdad? Variando la concentración de sustrato. En este caso ya no se observa un gráfico, una línea recta como en el anterior caso. Se observa que fíjense mi cursor, que a pequeñas concentraciones de sustrato, la reacción sí es lineal. Hay una proporcionalidad directa. Pero ya a cierta concentración de sustrato, el gráfico pues no continúa así, fíjense mi cursor, sino que empieza a declinar, pero tampoco declina totalmente, sino que se hace constante. Lo que quiere decir que a pequeñas o bajas concentraciones de sustrato, pues la cinética es de primer orden. Lo que acabamos de recordar, que es una cinética de primer orden, aquella en la que la concentración del reactivo, en este caso del sustrato, es directamente proporcional a la velocidad, lo que se ve en el gráfico. Pero a concentraciones superiores, repito, la cinética se vuelve de orden cero. Esto nos está mostrando cómo se comporta una enzima cuando está catalizando una reacción. En este caso hemos mantenido la concentración de la enzima constante, es decir, el número de sitios activos ha sido constante, lo único que ha variado es la concentración de sustrato. En ese caso, entonces, vemos que el comportamiento o cómo medimos la velocidad de la reacción en función de la concentración del reactivo del sustrato, pues sigue una curva hiperbólica. Entonces, se dice así, o sea, ¿por qué esto no continúa así? ¿O por qué no baja? Surge ahí la hipótesis de Michaelis y Menten. Dijeron ellos, se forma un complejo enzima-sustrato. Y luego, en este complejo enzima-sustrato, se descompone el sustrato para formar productos. Recuerdan que habíamos visto, en consecuencia, esta es la famosa hipótesis de Michaelis-Menten, que dicen, la enzima se combina con el sustrato, pero no da directamente productos. No es como hacemos A más B para darnos C más D, no, sino que se forma un complejo enzima-sustrato, en el cual el sustrato se fija al sitio activo de la enzima y ahí, en ese momento ocurre la transformación para formar luego los productos. Entonces reconocemos una etapa de fijación y una etapa de transformación. Oh, perdón, chicos. Una etapa de fijación y una etapa de transformación. Esta etapa de fijación es la etapa rápida y la etapa de transformación es la etapa lenta. Habíamos recordado, ¿verdad?, que en una reacción de una cinética, la reacción lenta, la etapa lenta es la etapa determinante de la velocidad de reacción. Es entonces aquí donde el sustrato se transforma en producto. Esta es la etapa determinante de la velocidad de reacción.
Entonces, observando experimentalmente este gráfico, pues Michaelis y Menten solicitaron la ayuda de un matemático para deducir la ecuación. No vamos, ya hemos hablado sobre eso, no vamos a ponernos a hablar de eso y llegamos a... Ah, no, pero antes de eso vamos a hablar aquí, espérenme un cachito. Hablemos algo. Cuando la concentración del sustrato es lo suficientemente elevada, esto está entre comillas, fíjense, digamos, estamos siguiendo el camino científico que ellos siguieron, informaron. Cuando la concentración del sustrato es suficientemente elevada, estamos por acá, para convertir la totalidad de la enzima en un complejo enzima-sustrato, es decir, que toda la enzima ahorita está como complejo enzima-sustrato, el segundo paso de la reacción se transforma en limitante de la velocidad de reacción, de tal manera que aunque aumentemos más sustrato, la velocidad ya no aumenta. Esto expresado en ecuaciones, bueno, que hemos visto, estamos nada más repasando, se argumentaba que se forma un estado estacionario, es decir, que se forma el complejo enzima-sustrato, en el que por más de que le aumentemos más sustrato, la enzima, como quien dice, está ocupada produciendo la transformación. Entonces, aunque le aumentemos más sustrato, pues la velocidad no va a aumentar, pero tampoco disminuye. ¿Por qué? Porque al final de la reacción, cuando se forma el producto, otra vez aparece enzima. ¿Lista para qué? Para otra vez reaccionar con sustrato y otra vez formar. Se establece así por eso un estado estacionario en el que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato es igual a la velocidad de desaparición del complejo enzima-sustrato. Si se parte de esto y se hacen las ecuaciones de álgebra, pues se llega a esta ecuación. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Esta ecuación de Michaelis-Menten corresponde precisamente a una hipérbola. Si ustedes recuerdan la ecuación de la hipérbola es igual a ax sobre b más x. Si se fijan, ax sobre b más x. Entonces, en este caso, claro, estamos hablando de velocidad. Hablamos de dos parámetros cinéticos muy importantes, la velocidad máxima y la constante de Michaelis. Km significa constante de Michaelis. Esta ecuación obviamente corresponde a una hipérbola rectangular. Hemos visto, ¿verdad?, toda la verificación, ya no vamos a hacer eso, pues se comprobaría que realmente esa es la ecuación que corresponde a la hipérbola. El punto de partida es la hipérbola porque es un gráfico obtenido experimentalmente. Así surgen entonces dos constantes cinéticas importantes, la Km y la velocidad máxima. Y luego habíamos pasado a ver cómo cuantificamos. Si son dos constantes cinéticas, quiere decir que son valores importantes. Por ejemplo, las constantes, el agua tiene una constante su constante es la constante de ebullición, punto de ebullición, o índice de refracción, etc. Entonces, cada constante debe ser determinada experimentalmente. Entonces, se obtienen los valores de Km y velocidad máxima para cada enzima con su sustrato. Y pues habíamos visto, ¿verdad?, que si hacemos rememorando o repitiendo la Michaelis-Menten, la enzima constante y el sustrato va a ir variando, pues hemos visto como ejemplo una reacción ya específica, que es la acción hemos medido la Km y la velocidad máxima de la fosfatasa ácida, que es una enzima que hidroliza el enlace fosfoéster del paranitrofenol fosfato. El producto que se forma es el paranitrofenol. Y recuerdan que habíamos dicho cómo medimos la estrategia de medir la velocidad es por desaparición de reactivo o por aparición de producto. En este caso medimos por aparición de producto. Es decir, vamos a medir la absorbancia de cuánto de paranitrofenol se forma por minuto. Esto también vamos a hacer en prácticas para que se entienda mejor, chicos. Bueno, hemos visto, ¿verdad?, que se obtiene así valores, bueno, ya va a ser toda la clase, si no, chicos. Vamos viendo cada minuto cómo varía la absorbancia. 0,15 menos 0,22, luego da 0,30, en todo caso nos da 0,075. Luego vemos con el otro tubo, medimos igualmente. Cada minuto, con cada tubo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues datos con una concentración de sustrato de 0,5, la velocidad es de 0,075. Una concentración de 0,75 es 0,090, que vemos que a medida que aumenta la concentración del sustrato,
pues aumenta la velocidad, pero no aumenta, sino que aquí empieza a volverse casi constante. Si graficamos esto, pues tendríamos la hipérbola. Entonces calculamos la velocidad máxima, es este punto asintótico que habíamos visto, ¿verdad? Y luego la mitad de la velocidad máxima, si chocamos con el gráfico y bajamos, tendríamos el valor de km. Porque hemos definido que es la km, es una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Como quiera que en este gráfico, ¿por qué surge este otro gráfico? Surge un gráfico, el de Laine-Waberburg. ¿Por qué? Porque como este es un punto asintótico, recuerdan que es un punto asintótico, aquel al cual se tiende, pero no se alcanza. Podemos ir hasta el infinito. Esto siempre se va a mantener constante. No constante, pero tiende a mantenerse casi constante. Pues eso puede dar lugar a una incertidumbre un poquito más arriba, un poquito más abajo, que va a influir en esto, en la mitad de esto, que va a influir a su vez en el valor de km. Por eso Laine-Waber y Burke hicieron un arreglo o ordenamiento algebraico sacando los inversos o recíprocos de la ecuación de Michaelis-Menten y obtuvieron esta ecuación, que si nos fijamos corresponde a la ecuación de una línea recta, que si ustedes recuerdan matemáticas, y es igual a mx más b. Bueno, todo esto ya hemos visto, ¿verdad? Estoy haciendo una recapitulación. Pues este gráfico, que es una línea recta por el arreglo algebraico de Laine-Waberburg, nos permite calcular con mayor exactitud la km y la velocidad máxima, que ya hemos visto, y que vamos a hacer también en prácticas. Eddie-Hofstee no hemos visto, bueno, basta con que Laine-Waberburg esté bien claro. Importancia de la velocidad máxima. ¿Por qué tanta cosa, tanto cálculo? Que si tenemos que calcular la velocidad máxima, la km, que Laine-Waberburg o que la hipérbola de Michaeliana. Pues los valores de velocidad máxima y km son constantes cinéticas de una enzima y por tanto deben relacionarse o debe conocerse para cada enzima con su sustrato. ¿Qué es la velocidad máxima? Desde aquí ya no estamos recapitulando ahora, desde aquí. ¿Qué es la velocidad máxima? Si nos fijamos el gráfico, chicos, como su nombre indica, es la máxima velocidad a la cual se alcanzaría. Pero en términos cinéticos, la velocidad máxima es una expresión de la eficiencia de operación de cierta cantidad de enzima. Cuán eficiente es una enzima, es decir, cuán mayor es su velocidad máxima. En otras palabras, ¿qué es la velocidad máxima? Se refiere a cuántos moles de sustrato reaccionan o son convertidos en producto por cada mol de enzima por unidad de tiempo. Puede ser, o generalmente es minutos. Si esto que está aquí, en comillas, porque lo he copiado tal cual, se refiere, repito, a la velocidad máxima, que se refiere a la eficiencia de cierta cantidad de enzima, que en otras palabras, más específicamente, ¿qué es? Se refiere a, mejor dicho, cuántos moles de sustrato reaccionan o son convertidos en producto por unidad de tiempo por mol de enzima. Esto mismo esas palabras lo llevamos a esta ecuación, que nos indica que la velocidad máxima es igual a, otra vez, fíjense aquí y fíjense acá, cuántos moles de sustrato se transforman por unidad de tiempo por mol de enzima. Imagínense una enzima, sus sitios activos. Se une el sustrato a la enzima, se transforma y se separa, queda la enzima libre. Otra vez se une el sustrato, se transforma, forma productos y otra vez queda libre. Esa velocidad, cuanto mayor velocidad sea, pues su velocidad máxima va a ser mayor. Y a esa misma velocidad máxima es que nos decimos que nos revela el número de recambio de una enzima, o en inglés, turnover number. En español, número de recambio. Mantenemos los nombres, algunos en inglés, chicos, porque así mismo van a encontrar en los libros. Entonces, la velocidad máxima nos revela el número de recambio de una enzima cuando se conoce la concentración de la enzima, ¿no? La velocidad de transformación depende de K2. Bueno, en este caso, ¿qué estamos diciendo? Que recuerdan que la segunda etapa, la etapa más lenta, determinante de la velocidad de reacción, es la etapa en la cual se forma el complejo enzima-sustrato, o sea, a partir del complejo enzima-sustrato se forma el producto. Esto no vamos a hacer mucho porque no hemos hecho la deducción mismo, chicos. Ahora, ya nos está revelando la velocidad máxima. Nos revela el número de recambio, repito.
A su vez, este número de recambio se llama también actividad molecular. Parecen muchos nombres, ¿verdad? A ver, para que no haya confusión, vamos a parafrasear. La actividad molecular, entonces, ¿de qué estaría hablando? De la velocidad máxima, porque la velocidad máxima revela el número de recambio, es decir, número de recambio, agarren la idea. ¿Cuántos moles de sustrato? Me voy aquí, está hablando de esto. ¿Cuántos moles de sustrato son convertidos en producto por unidad de tiempo por mol de enzima? A eso se refiere el número de recambio. Y a su vez el número de recambio se expresa también o se llama también actividad molecular. O sea, la velocidad inicial se refiere a la actividad molecular, que en otras instancias, en otras palabras, es el número de recambio. Es decir, es el número de micromoles de sustrato que se transforman en producto por unidad de tiempo por mol de enzima. En realidad, el número de recambio en la mayoría de los sustratos fisiológicos está entre 1 a 10.000 por segundo moléculas. Eso es, entonces, ¿cómo expresamos la velocidad máxima? La velocidad máxima expresamos como actividad molecular, que a su vez se refiere, repito, al número de recambio. El número de recambio es la velocidad máxima que se refiere al número de micromoles, repito, o que se transforman por minuto por mol. Otra manera de expresar también la velocidad es la actividad enzimática. O sea, tendríamos 3 formas de expresar la velocidad. Eso anoten en sus diapositivas. Tenemos 3 formas de expresar la velocidad. Uno es la actividad molecular. 1, la actividad molecular. 2, la unidad enzimática. Y 3, la actividad específica. Y hemos visto que es la actividad molecular. ¿Cuán activa es esa enzima? ¿Cuántos moles de sustrato es capaz de transformar por minuto? ¿Qué es la unidad enzimática? Que es otra forma de expresar, ¿no?, la actividad enzimática. La unidad enzimática es la cantidad de enzima necesaria para convertir en producto un micromol de sustrato en un minuto. Recuerden, la anterior era cuántos micromoles de sustrato es capaz de transformar un mol de enzima. Aquí es al revés. ¿Qué cantidad de enzima es necesaria para convertir en producto un micromol de sustrato por minuto? Esto en palabras se transforma en esta ecuación. Una unidad enzimática, UE, es igual a micromoles de sustrato transformados por minuto. Es decir, unidad enzimática es la cantidad de enzima. Esto vamos a hacer en la última práctica. Vamos a determinar la actividad enzimática de la fosfatasa ácida o alcalina o tal vez de la ureasa, según qué reactivo podemos conseguir. Aquí decimos unidad enzimática, se refiere ahora a la cantidad de enzima. ¿Qué cantidad de enzima es capaz de transformar un micromol de sustrato por minuto? Esto depende de cada reacción enzimática. Así, según el tipo de enzima, en vez de micromol podemos usar milimoles. Generalmente es por minuto, porque por segundo es muy difícil de medir, ¿no? En lugar, si la velocidad no es tan grande, tendremos que medir en milimoles. Si la velocidad es alta, en micromoles. La otra forma de expresar la actividad molecular o la velocidad máxima es la actividad específica. Esta definición más es para investigación. ¿Qué es la actividad específica? Es el número de unidades enzimáticas por peso de proteína. Cuando se usa esto, cuando se está purificando una enzima, es decir, se va midiendo la actividad enzimática por peso de proteína. Cuanto mayor sea el número de unidades enzimáticas por peso, es que estamos aumentando hasta que lleguemos a purificarlo. O la actividad enzimática específica, es cantidad de enzima necesaria para transformar un micromol de sustrato por minuto en función de la cantidad de proteína en gramos. Esto no se utiliza mucho, se usa más para investigación, repito. Lo que más se utiliza son la unidad enzimática y la actividad molecular. Estamos en velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima se mide como actividad molecular, que a su vez se refiere al número de recambio, ¿verdad? Lo que hemos visto. Y la unidad enzimática se refiere, en otro sentido,
¿Qué cantidad de enzima es necesaria para transformar 1 micromol de sustrato por minuto? Eso en cuanto a la velocidad. ¿Qué aspectos físico-químicos afectan la velocidad de una reacción? Hay que tomar en cuenta que cuando medimos la velocidad de una reacción, hay aspectos físico-químicos, como por ejemplo la influencia del pH de una reacción. Recuerden que una enzima es una proteína. Entonces, cualquier variación del pH puede alterar el estado de ionización de los grupos R de los sitios activos y en consecuencia puede afectar la catálisis. Si vemos un gráfico de influencia del pH, si ponemos velocidad de reacción en las ordenadas y pH en las abscisas, vamos a ver que según el pH, por ejemplo, a bajo pH una enzima cualquiera y su sustrato. A cierto pH la velocidad es baja, pero llega un pH en el cual la velocidad es la máxima. Entonces se dice que este es el pH óptimo de esa enzima. ¿Recuerdan cuando hicimos, bueno, no era enzimología, estábamos viendo la hidrólisis enzimática del almidón usando la amilasa salival? Les había dicho que las enzimas necesitan un pH y una temperatura. Pues el pH estaba dado porque estábamos usando amilasa salival. Y la temperatura la dimos con termostatos, o perdón, con nuestras cajitas, ¿verdad? Que le dábamos el calor para mantener la temperatura constante. Entonces, el pH, que, como resumimos esto, existe toda enzima tiene un pH óptimo frente a un sustrato determinado. Hay un pH óptimo, entonces, para que actúe esa enzima hay que colocar a ese pH. Pero también a cierto pH la velocidad va a ser máxima y se considera como pH óptimo. También influye la temperatura. Toda enzima tiene una temperatura óptima. Más allá, digamos, una baja temperatura, la actividad es baja. Llegará un momento que a una temperatura determinada, la energía cinética también de movimiento de la molécula va a ser lo suficiente para alcanzar la máxima actividad o máxima velocidad. Entonces, toda enzima, repito, tiene un pH óptimo y una temperatura óptima. La temperatura óptima, ¿cuál es? Pues es aquella temperatura en la cual se puede alcanzar la máxima velocidad o máxima actividad molecular que hemos dicho, ¿verdad? Eso en cuanto a la velocidad. La Km es otro parámetro cinético, ¿verdad? Y que depende no solo de la enzima, sino también depende del sustrato con el que está. El valor de Km depende de cada sustrato en particular y también obviamente depende, va a estar influenciado por factores ambientales como pH y temperatura. Hemos visto, ¿verdad?, que la Km, cuando estábamos haciendo la comprobación de la ecuación de Michaelis-Menten, que la definición de Km, que es una concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, ¿qué sacamos de esto? ¿Qué importancia tiene la Km? Si es una concentración de sustrato, por eso sus unidades van a ser milimoles, micromoles. Es una concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué importancia tiene eso? Si una enzima tiene un Km pequeño para un sustrato determinado, tiene un Km pequeño, quiere decir que se logra eficiencia catalítica máxima con bajas concentraciones de sustrato. Es lógico, ¿verdad? Si tiene un Km pequeño, necesitamos poca cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si el Km es alto, necesitaremos más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Por tanto, la Km también sirve para evaluar la especificidad de acción de una determinada enzima frente a ciertos sustratos. Por ejemplo, si una enzima tiene dos sustratos, recuerdan, habíamos dicho que las enzimas pueden ser poco específicas hasta muy específicas. Si son poco específicas, pueden tener más de un sustrato, pueden actuar con 2 o 3 sustratos. Pueden transformar o formar productos a partir de esos sustratos. Si una enzima tiene una Km, digamos, alta para un sustrato X y una Km baja para un sustrato Y, ¿con cuál más rápido va a alcanzar la velocidad? Pues con Y, porque necesita menor cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces se dice que
a menor KM, mayor especificidad de acción. Cuanto más bajo es el KM, más especificidad de acción se observa en las enzimas. Con esto hemos acabado este capítulo, chicos, pero les voy a dejar un ejercicio, les voy a dar un ejercicio. Anoten, por favor, esto. Van a ser así. La exocinasa con H, la exocinasa es una enzima que fosforila a la glucosa, pero también puede hacerlo a la manosa o a la alosa. Son monosacáridos, ¿verdad? Entonces, la exocinasa es una enzima que puede fosforilar a la glucosa, pero también puede hacerlo a la alosa y a la manosa. Ponga, la KM para la glucosa, la KM para la glucosa es de 8 por 10 a la menos 6 molar. La KM para la glucosa es de 8 por 10 a la menos 6 molar. La KM para la alosa es 8 por 10 a la menos 3 molar. La pregunta, ¿por cuál de los dos sustratos la exocinasa tiene mayor especificidad? ¿Por cuál de los dos sustratos, los que les he dado sus KM, ¿no? ¿Por cuál de esos dos sustratos la enzima tiene mayor especificidad de acción? Eso ese ejercicio para la siguiente clase, al iniciar la clase lo vamos a resolver, chicos. Bueno, con esto hemos acabado este capítulo de introducción al estudio de las enzimas. La siguiente clase vamos a hacer también unos cuantos ejercicios respecto a la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, para venir, por favor, repasando la aplicación de la ecuación de Michaelis-Menten y lo que significa cada uno de estos 4 casos que les he dado, ¿no? Bueno, entonces la tarea ya les he dado y luego repasen, por favor, lo referente desde la diapositiva 42 adelante para hacer algunos ejercicios. Bueno, entonces, con esto hemos acabado este capítulo. Ya les había compartido, chicos, las diapositivas del siguiente capítulo. Sin embargo, vamos a quedar acá para estar igual que con el grupo 310. Perdón, aquí está. Miren, ya les compartí. Regulación enzimática. La siguiente semana vamos a empezar con este tema, con el tema de regulación enzimática. ¿Hay alguna pregunta respecto a este tema, chicos? Y bueno, entonces la siguiente clase, por favor, chicos, vamos a hacer ejercicios. Entonces, primero van a hacer este ejercicio que les he dado respecto a la especificidad en relación con el valor de la KM y vamos a hacer unos cuantos ejercicios en función de esto, de cinética enzimática. No hay ninguna pregunta, chicos, vamos a quedar ahí entonces. Espérenme, voy a parar esto. No da para guardar. Bueno, supongo que sí. Ya, si no hay ninguna otra pregunta, para la siguiente clase, por favor, tienen que venir ya con esto, con las diapositivas impresas. No sé si tal vez ya las han impreso, pero para la siguiente clase sí. Y repasando, por favor, repasando la ecuación de Michaelis-Menten. Si no hay ninguna pregunta, hasta la siguiente semana, chicos. Hasta luego. No, espérenme. Sus notas de examen, chicos, todavía no les estoy dando porque ya había explicado, creo, no sé si a ustedes o el otro curso, el examen que han dado es sobre 85 puntos. Tiene los 15 puntos que les había dicho por el cuestionario.
No ha acabado de calificar el cuestionario, chicos. Hemos estado una semana con puras reuniones con esto del simulacro y la acreditación. Pero hasta este fin de semana yo voy a acabar de todos los que hubieran presentado, pues dependiendo que lo hayan hecho bien, ya tendrían ganado los 15 puntos, repito, siempre y cuando lo hayan hecho bien. Y pues tengo que multiplicar la nota que se han sacado, porque yo he acabado de calificar y casi les envío y iba a cometer un error, porque yo había dicho que el cuestionario valía 15 puntos. Entonces tengo que hacer el 0.85 toditos, los 220 exámenes, multiplicar por 0.85 y sumar eso con la nota que tiene del cuestionario. Y esa recién va a ser su nota que les voy a entregar. No creo que pase del sábado, chicos, ¿no? Porque no sé, no nos han dicho cuándo se lo sube a la website, pero por eso estoy tardando. A eso me estoy refiriendo. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, hasta luego. Cuídense. Hasta luego, doctora.